No sé si escuchan de todos lados porque hay un ruido en esta ciudad, esta plaza hermosa, histórica. Tenemos un montón de estímulos por todos lados, están pasando muchas cosas en simultáneo. Pero la idea es que vayamos arrancando de a poquito. Bueno, mi nombre es Lola, como bien dice mi cartel, y soy parte del MOA. ¿Conocían el MOA? ¿No? Algunos sí, algunos no. Bueno, el MOA es un órgano ejecutivo del gobierno de la ciudad de Buenos Aires que se encarga de restaurar, poner en valor y preservar todas las obras de arte público que están emplazadas en la ciudad de Buenos Aires, únicamente en la ciudad, ¿sí? Y estamos haciendo este conjunto de experiencias BA junto con participación ciudadana, los chicos que hicieron la convocatoria, donde, bueno, hacemos ellos proponen estas iniciativas de poder ver distintas partes del gobierno de la ciudad, cómo se trabaja por dentro, qué cositas hacen. Puede salir un día de los bomberos, de la Policía Federal. Hoy les tocó el órgano ejecutivo que es el MOA, encargado de restaurar todas las obras de la ciudad de Buenos Aires, que surge en 1956, ¿sí? Y está emplazado en el Parque 3 de Febrero. ¿Vieron al lado del jardín japonés? Muy pegadito ahí, es un lugar precioso, se los recomiendo, mucho más tranquilo. Vamos a poder charlar mejor, sin tanto micrófono. Es un paseo precioso que se puso en valor durante todo el 2025. Está espectacular el MOA en este momento para que vengan a recorrerlo con unos mates, con familia, con amigas, con amigos, porque se hizo, digamos, todo parte como del mismo Parque 3 de Febrero, donde se puede ingresar, hay bancos, se pueden contemplar las esculturas que tenemos ahí, que están a la espera de ser restauradas, o bien ya fueron restauradas y van a volver pronto a su lugar de origen o a un lugar que se les va a asignar más protegida, ¿sí? Algunas caras me suenan, ya han venido alguna que otra visita de Lola. Bueno, muchas gracias por repetir acá con participación ciudadana. Bueno, hoy nos toca la historia un poco de esta tremenda plaza, la Plaza de Mayo. Ya desde 1580, cuando Garay dijo, esta es Buen Aire, Santa María del Buen Aire, ya la Plaza Mayor pasa a ser una parte muy importante de nuestra historia nacional, ¿no? Y para eso hoy vamos a contar con el apoyo acá de un compañero, de Esteban, que es parte de la Subsecretaría de Paisaje y Conservación, así que le vamos a dar el micrófono porque a grito acá no se escucha nada. Recapitulando rápido, estas casi 2 hectáreas estaban divididas en dos: Plaza Mayor, después Plaza de las Victorias, y como ya estaba el fuerte, se conoció la Plaza de Armas. 1580, fundación, Juan de Garay, vayan al monumento. Pasan 300 años, para 1884 se muere la recoba que separaba las dos plazas, y ahí es cuando se la conoce como Plaza de Mayo. Lleva el nombre por conmemoración de la Revolución de Mayo, del 25. Me mareé un poquito. Y fue centro, como les decía, es la plaza más antigua, pero tal vez no como plaza, sino como punto de reunión y de vida social y urbana. Y fue donde se fue generando toda la aldea de la ciudad de Buenos Aires, que fue modificándose desde prácticamente su fundación hasta prácticamente el día de hoy. Las mayores transformaciones del entorno de la plaza se dieron entre 1880 y 1920, no solo de la plaza, sino de todo el entorno. Eso va de la mano, un proyecto de país, la famosa Pared de Sudamérica, que los patrimonialistas odian que se diga, pero bueno, vamos a hacer igual. ¿Y por qué les digo esas 40, 50 años que fueron los de mayor cambio del entorno y de la plaza como tal? Porque la plaza que conocemos hoy, como decía, en 1884 se muere la recoba, se unifica y se crea el diseño que más o menos todo el mundo piensa que una plaza normal es la plaza que tiene hoy, esta especie de cruz o de asterisco, que es de Carlos Taiz, 1889, cuando era director de Parques y Paseos. Unos años después, discípulo del Carrasco, el del Rosedal, termina de parquizar la plaza y le hace los parterres famosos que toda la gente tiene en la cabeza, de la antigua Plaza de Mayo cuando el soldado era rojo. Y para 1904 aparecen las 4 fuentes. En paralelo teníamos
en el entorno donde hoy está el Banco Nación, estaba el antiguo Teatro Colón, 1857, 1888, si no me equivoco. Después funcionó, después se refaccionó, se adaptó para que sea Banco Nación y después en el 43 se demuele y se construye el Banco Nación que conocemos hoy, que tiene una cúpula, en su momento era la tercera más grande, después del Vaticano y el Capitolio de Washington, y una cúpula que no la van a ver, está oculta en la mansarda. Todos hacen así, entonces ¿cuánto tiene de diámetro? 50 metros. Vamos del lado enfrente, donde está Arca, AFIP, el terror de todos cuando llega una notificación. Ese chiste sí lo volví a hacer. Acá estaba el antiguo Congreso Nacional, que funcionó la década del 60, 1860, hasta principios del siglo XX, que se mudan al Congreso Nacional y después fue casi demolió su totalidad y quedó la sala de sesiones, hoy adentro de lo que soy el edificio de la FIP. Casa Rosada eran 2 edificios, Palacio de Correos, la sede presidencial, se unifican 1880, 1890 con el arco que todos conocemos. Bueno, después tenemos acá otros edificios, la catedral, el pobre Cabildo, que nadie pregunta qué es original, porque no tiene nada original ya. Bolívar 1, también es de FIP. Se corta por la Avenida de Mayo, por el proyecto de la Avenida de Mayo y las diagonales. Por ejemplo, atrás nos vamos a quedar por esta zona, no vamos a ir hasta la Avenida de Mayo hasta el fondo, pero por ejemplo, atrás de la catedral vemos el Banco Argentino Uruguayo, que es la primera cupulita, Bolívar 1, el edificio de la prensa, los Bensich, los edificios Bensich llegando a Diagonal y Florida, o sea, todo eso es 1880, 90 y las primeras 2 décadas, diría los primeros 15, 16 años del 1900. Si vamos por Diagonal Sur, me gusta decirlo, cuando no existía Diagonal Sur, en Alsina y Perú había un monumento que fue trasladado al Botánico, que fue el regalo del centenario que hizo la Comunidad Austrohúngara, que era la columna meteorológica. Estaba ahí. Trasladó al Botánico, abrió Diagonal Sur y hoy ahí estaría Roca, para que se ubique. Avenida de Mayo. Ponte de frente, así. Sí, ¿qué es? Tenés razón, no se debe responder la gente. Avenida de Mayo conecta el Congreso con Casa Rosada, o sea, el Poder Legislativo, el Ejecutivo, y hay un montón de cosas en ese eje cívico. Empezando por el Monumento de los 2 Congresos, el Pensador de Rodin. Yo me saltaba la 9 de julio, pero me hicieron acordar que hay una fuente de Valdosne. Después hay unos monumentos medio feos, que los vamos a obviar, hasta que llegamos acá, que tenemos la pirámide, que no la voy a explicar, pero no es la pirámide primera, sino la segunda. La primera está un poquito más allá, más hacia Bolívar, y está acompañada de 2 fuentes, que son las que están 9 de julio y Córdoba. Seguimos, tenemos a Belgrano, 1870, Casa Rosada, seguimos, ya no queda Colón, Cono Sur, y seguimos, Fuente de la Mujer. Y si seguimos por la proyección del eje cívico, antes de llegar al río, antes de llegar a la reserva en realidad, tenemos la antena monumental, que es un mástil gigante. Un mástil, la antena monumental. O sea, tenemos en esta línea imaginaria una serie de hitos o puntos que todos los que le nombré son monumentos que está cargado por nosotros. ¿Qué más? El Garay. Bueno, Garay es un monumento que estaba en lo que es el helipuerto de Casa Rosada. Cuando pasó el helipuerto se cambió de lugar para hacerlo seguro, básicamente, caía justito, o caía en el polígono de seguridad y con una aproximación del helicóptero. Entonces hubo que moverlo. Y por una pericia absoluta y un buen criterio se decidió correrlo 20 metros adelante. Nada.
Antes había un árbol que es un retoño de roble y atrás estaba Garay. Ahora está Garay primero y el roble atrás le da mucho mejor marco. Algo que no dije antes. Plaza de Mayo les dije que era un lugar de concentración, manifestación popular, social. Piensen que acá, en 1890, con la creación del CR, hubo actos, tuvimos actos Día de la Lealtad, el bombardeo del 55, a partir de la década del 70 tenemos la ronda de madres, que sucede más o menos a partir del mediodía, o sea que es probable que mientras estemos terminando la recorrida aparezcan los gazebos y la infraestructura para lo que sucede todos los jueves. Manifestación en 2001, la muerte de Maradona, hemos tenido un montón de manifestaciones varias, la marcha universitaria hace poquito, pero también tenemos espectáculos como el del cura DJ, que pasó hace un mes. Con 200 metros de gente escuchándolo ya desde quién sabe de dónde. Y una de las cosas por las cuales vamos a abrir este cerco provisorio y entrar es porque se está filmando una película. Plaza de Mayo, ambientada también en los 70, sobre la desaparición de Susana Villaflor. De Susana Villaflor. Salió hace unos meses, se hizo público que se estaba filmando. Es por eso que está este cerco, que nosotros lo podemos correr, podemos entrar solo nosotros y podemos acceder hasta allá. Adelante, bienvenidos, pasen, pueden sacar fotos seguramente. Ahí siga el señor de la cámara. El día de hoy, en el marco del 25 de mayo, ya estamos ahí, nos acompaña la chacarera, el folclore de fondo para situarnos. Ahí es molesto, pero no se puede. Más serán las máquinas. Y sí, no se puede. La limpieza serán peor. Claro, las máquinas a veces son peor. A mí me parece que está lindo que nos acompaña, nos da como un marco. También tenemos la escarapela que nos dio participación ciudadana para sentir ese orgullo ahí patriótico en este marco de la Revolución de Mayo. Que este monumento es una alegoría en sí misma de la resistencia, del espíritu de revolución, del espíritu que tenemos los argentinos, ¿no? De resistir a pesar de un montón de cosas que le van a suceder a este monumento. Ahora, a medida que les vaya contando la historia, se van a dar cuenta de cuánto nos representa en realidad. El monumento, la Pirámide de Mayo, es un monumento histórico y surge en 1811. Había pasado apenas un año de la Revolución de Mayo. Saavedra pide en abril de 1811 que se mande a construir un monumento bastante modesto, no tenía el espíritu de adornar o de embellecer todavía las esculturas o los monumentos en ese momento, tenía más que todo que ver con un indicador cívico, ¿sí? Era hacer un homenaje a ese primer aniversario en un momento en el que todavía se estaba disputando esta revolución, ¿no? Había en ese momento una gran tensión entre morenistas y saavedristas y bueno, cuando termina de distenderse esa situación, se manda a construir este monumento que era una especie de monolito, ¿sí? No tenía nada que ver con este que vemos hoy. Para que se den una idea, yo encontré allá arriba del Cabildo, ven que en las cuatro puntas hay una especie de monolito con una especie de esfera arriba. ¿La logran ver? Bueno, era una cosa similar a esa, un poquito más grande, ¿sí? De algunos metros más grande, que parecía más un obelisco. Era bastante modesto y se le había dado la misión de hacerlo al arife llamado Don Vicente Cañete. ¿Lo habían escuchado nombrar? ¿A Cañete? Bueno, Don Vicente era un español, ¿sí? Había nacido en Cádiz y ya había tenido varios encargos públicos en aquel momento. Era muy común que hubiera españoles entre criollos, ¿no? Por supuesto, propio de la época. Y ya traía algunas estéticas pensadas de Europa, ¿no? Por eso podemos decir que era una especie de obelisco inspirado en muchas obras, muchas placas que hay por allá por España. Si bien era un arquitecto, tenía muchos conocimientos de dibujo y hace este monumento
con una cosa que tenía que ver con la época, que eran los monumentos efímeros. Se hacían monumentos bastante simples, con el ímpetu de poder adornarlos con guirnaldas, con banderas, con velas, y se esperaba que prontamente desaparecieran, no dejaran de existir. Entonces, como Cañete era muy buen arquitecto para la época, logra darse maña con adobo, es decir, con barro cocido, ladrillo hueco, realizar este monolito, este monumento bastante firme, ¿sí? Lo hace hueco por dentro para que se pueda siempre embellecer desde afuera y desde adentro, que no requirieran mayor material, ¿no? Porque no le habían dado mucho presupuesto tampoco, era algo que iba a ser para el momento y nada más. Sin embargo, va a continuar hasta el día de hoy. Lo que tenemos detrás todavía tiene algunos vestigios de ese monumento que hizo Cañete en 1811, así que lo hizo a la perfección. Dentro del vacío del monumento le puso un tirante de madera que es bastante estudiado dentro de la arquitectura, porque fue un monumento que se sostuvo en vacío con esa tensión que genera esa banda de madera que le generó. Bueno, logra dejarlo allí en 1811, muy a las apuradas se hizo, imagínense que se lo encargan en abril, para el 25 de mayo, más o menos lo habían terminado de armar y se inaugura con una noche espectacular. Imagínense, vamos a viajar a la época donde todavía no había luz eléctrica, ¿no? Barro, carretas, las primeras aristocracias de la joven ciudad de Buenos Aires. Se encendieron, cuenta los diarios de la época, 1141 velas en lo que fue ese monolito. Se colocaron algunas banderas. Bueno, se armaron festejos, bailes, juegos, ¿no? Y se realizó hasta altas horas de la madrugada. Ya después de eso, no fue tan importante el monumento en sí, se fue dejando a un lado, ¿sí? Empezaron a suceder varias cosas en nuestra sociedad, que siempre sucede, ¿no? Muchas diferencias que nos dividen. En ese momento fue una época bastante sangrienta de nuestra historia. Recuerdan que comenzaron todas las guerras civiles, ¿no? Entre unitarios federales. Bueno, empezaron a pasar muchas cosas que hicieron que ese monumento cada vez quedara más abandonado. Cuenta en los historiales de del MOA que bueno, se empezó a llenar de arbusto, ¿no? Se empezaba a quebrajar, se le salía la pintura. Bueno, poco a poco los vecinos empezaron a quejar y en 1826 pasa la primera intento de subrogación, ¿sí? Lo intentan demoler, porque decían que iba a ser más de uso común una fuente más que ese monolito. ¿Por qué? Acá empieza a construirse recién el sentido de patrimonio en nuestra ciudad de Buenos Aires. En ese momento no había un sentido de aprehensión a nuestros símbolos patrios. Recién se estaba empezando a inaugurar todo lo que tenía que ver con ese sentido, entonces había muchas de la gran aristocracia que quería dejar de lado eso y empezar a avanzar hacia la modernidad, ¿no? A objetos de uso como eran las fuentes de bronce maravillosas, todo muy lindo, pero por buena fortuna hubo un grupo de intelectuales y de personas interesadas en estos objetos que nos representaban, que tenían ese espíritu republicano de la Revolución de Mayo y dijeron no, hay que conservarlo. Así que hicieron protestas, presentaron muchas cartas y por buena fortuna se sostuvo el monumento de Cañete, ¿sí? Se puso un poquito, se le hizo una lavada de cara, vamos a decir, y se dejó nuevamente en suspenso. Suceden algunos años más y va a llegar la caída de Rosas en 1852, se termina un poco esta tensión entre unitarios y federales, y en 1856, ya en la segunda parte del siglo XIX, se le ofrece, o sea, se le asigna a Prilidiano Pueyrredón. ¿Lo habían escuchado nombrar? Sí. Prilidiano era hijo de Pueyrredón, del famoso Pueyrredón, y él sí había estudiado en Europa, son de esta camada que ya se empezó a formar en Europa y que entonces traían algunas estéticas y algunas miradas un poco más europeizantes para la ciudad, y le asignan embellecer el monolito que había hecho Cañete, ¿sí? ¿Por qué? Un poco por esta idea de progreso y de modernidad que empezaba a instalarse ya cada vez más fuertemente. Empezábamos a tener algunos de los monumentos ya de bronce, ¿no? Algunas fuentes más famosas. Entonces se empezaba a instalar nuevamente. ¿Se quiere caer? Bueno, la voy a dejar acá.
Entonces le asignan esa tarea. Ahí se instala una leyenda popular que cuenta que el monumento antiguo de Cañete está adentro. ¿Sí? ¿Lo habían escuchado eso? O sea que ese es el emplazamiento original. Adentro está, claro, tiene partes del monumento original, exactamente. ¿Por qué? Se empezó a circular la leyenda de que el monumento antiguo de Cañete está adentro de esta pirámide, cosa que ahora vamos a demostrar por qué se pudo haber filtrado esta información. Sí es cierto que Prilidiano va a trabajar sobre la antigua pirámide de Cañete, el antiguo obelisco, y va a tomar parte del basamento, lo va a ensanchar, lo va a enaltecer, va a hacerlo más largo y va a colocarle en la altura esta alegoría de la República o de la libertad, ¿sí? Tomada un poco por Dubourdieu, lo nombro bien, Joseph Dubourdieu. Era un escultor francés que tuvo el encargo de hacer lo que son las alegorías de este nuevo monumento, y la realiza con el gorro frigio, este gorro que también está en nuestro escudo nacional, ese gorro que representa la libertad, que está, bueno, en muchos cuadros iconográficos de las revoluciones, como por ejemplo la Revolución Francesa. De hecho, muchos dicen que se parece a Marianne, la figura femenina del famoso cuadro de la Revolución Francesa, pero bueno, es nuestra alegoría de la República Argentina, ¿no? Luego la van a tomar en distintos cuadros. Hace el Sol de Mayo, que en ese primer momento lo pinta de un dorado bastante particular. En sus otras caras del obelisco le va a colocar esta alegoría, este símbolo de la corona de laureles, alegorizando, digamos, el triunfo. Bueno, pone lo de 25 de mayo de 1810 y en las cuatro caras se realiza idéntico, algo también bastante novedoso y complejo de hacer para la época, el escudo nacional. Y esta va a ser la primera vez que se expone de manera popular el escudo nacional. Hasta ese momento solamente la gente lo veía en monedas, los que tenían esas monedas, y si no en sellos, en distintos documentos, distintos papeles. Pero la gente, el pueblo, popularmente lo conoce gracias a la obra que realiza Prilidiano Pueyrredón, y cuando se inaugura, que no estaba acá, eso no sé si lo dije, ya lo había dicho Esteban, estaba ya más o menos donde está el farol aquel dorado, ahí más o menos estaba. En la fotografía se ve el edificio de atrás, esta pirámide. Estaba allá, no estaba acá. Estaba allá cuando la hizo Cañete, después cuando se restaura, digamos, cuando se hace todo este embellecimiento, estaba allá. Bueno, ¿qué sucede? No solamente Dubourdieu hizo la alegoría de arriba, sino que tenía las cuatro alegorías de los costados que representaban la ciencia, el arte, la agronomía y la industria, y eran de... ay, se me fue el nombre. Bueno, es como una especie de barro cocido, se llama... Terracota, pero parecido, argamasa. Era algo bastante parecido porque obviamente todavía el cemento era algo complejo de lograr. Entonces, bueno, hace las alegorías, se inaugura, nuevamente se hace una fiesta, allá donde les digo, más cerca de Bolívar, se hace una fiesta, bueno, pasa y nuevamente la pirámide queda en el olvido las siguientes décadas. Lo que va a suceder es que en 1884, que antes lo contó Esteban, acá en la calle Defensa, todo a lo largo y ancho de la plaza, había un antiguo mercado llamado la Recoba, seguramente lo conocen, o lo han visto, se tira abajo y se va a asignar el centro de la plaza como un lugar donde poder colocar una mejor o más grande o más monumental obra para conmemorar la Revolución de Mayo. Para eso se hace un concurso muy famoso, donde se va a invitar a participar internacionalmente a distintos artistas. Imagínense, internacionalmente, hablar de una fecha tan nuestra, no tan patria, pero era algo muy común de la época, porque en 1880, acá en Buenos Aires, en Argentina, va a suceder algo que es una generación bastante prestigiosa, que pensaba el arte e intervenía mucho en la política, estos intelectuales, estudiosos que también habían venido de Europa,
que creían que la modernidad era eso, ¿no? El ornamento, lo monumental, lo más grande, ¿no? Los edificios también empieza a suceder en la ciudad un gran crecimiento en ese aspecto. Entonces el pobre Prilidiano Pueyrredón y su obra poco a poco nuevamente iban quedando bastante distantes de lo que se iba viendo en la ciudad de Buenos Aires. Ya no reflejaba el espíritu que se suponía que tenía que tener. Bueno, entonces para ese momento se hace este concurso, se participan 74 artistas de todas partes del mundo y un solo argentino, que fue Irurtia, que presentó una obra bellísima. Estas fotos se pueden ver en el Archivo General de la Nación o en el archivo del MOA, donde se ven todas las maquettes, todas las distintas maquetitas de estos monumentos que se postulaban para, ahí sí, poner dentro este monumento. Esta pirámide iba a estar dentro de alguno de estos monumentos ganadores que se estaba haciendo en ese concurso, ¿sí? Tenía que tener esa premisa. Dentro debía conservar el original. Por eso, popularmente, trascendió y se conoció esta historia de que el monumento original está dentro, porque se mezcló un poco con el monolito y la historia que les conté de Cañete, que lo va a tomar Prilidiano Pueyrredón para embellecerlo, y esto que quedó sin hacerse, que ahora les voy a contar por qué, de insertar dentro de un monumento mucho más grande a este monumento. El monumento ganador fue de Moretti, unos hermanos Moretti italianos, una obra espectacular. Hay dibujos, digamos, una especie de boceto de lo que iba a ser, con escalinatas, todo piedra, granito, dragón, era impresionante, una columna impresionante, mucho más grande y más ancho, ¿no? Por eso todo lo que es el círculo que rodean las abuelas y madres de Plaza de Mayo, toda esa división, digamos, se había hecho más abajo, digamos, el nivel del suelo se había profundizado para que pudiera trasladarse esta pirámide desde allá, desde donde les digo, 63 metros hasta acá. ¿Cómo lo lograron? Una cosa impresionante que está documentado también en los archivos, con fotografías en blanco y negro, está tremendo, que fue el primer traslado de un monumento nacional. Se contrató una empresa francesa, se embaló, se le pusieron tirantes de madera, distintos tirantes de otros materiales, de madera y de soga. Se construyeron, se bajó el nivel de la plaza, se hicieron rieles y se pusieron una especie de troncos, por decirlo de alguna manera, mástiles de mampostería. Se colocó en la base del monumento y empezaron a trasladarla. Cuenta el historial que se movía de a 35 centímetros por hora. Es decir, que fue bastante tiempo. Además fue un evento muy grande, porque imagínense haber hecho ese trabajo urbano, ¿no? De hacer ese pozo, los rieles, las sogas, era algo bastante novedoso. Sin embargo, según cuenta ahí en el historial, la gente no le daba mucha bolilla al principio. Vieron que estaban haciendo algo, pero como tantas veces al pobre monolito le habían hecho cosas, ya no le daban atención. Cuando se empieza a mover, cuando se empieza a mover, ahí se empieza a golpar la gente. Cuenta que después tuvieron que empezar a sacar turnos de visita para verlo, porque el monumento tardó 8 días en moverse, desde allá hasta acá, los 63,7 metros que se movió. Cuando lo logran emplazar, que si no me equivoco fue el 20 de noviembre de 1912, a las 2:40 de la tarde, vayan a desmentirme, no, pero sí, lo desmentí, lo apoyan y se generó un aplauso popular muy conocido, porque la gente le agarró mucha nostalgia y sentimentalismo, porque lo iban a cubrir, lo iban a tapar, iba a quedar para la segunda fase del trabajo, que era traer ese famoso monumento de los hermanos italianos, que lo iba a cubrir. Y esto representa en sí mismo una alegoría de la revolución y del espíritu argentino, que para mí representa esta pirámide, que nuevamente no la pudieron tapar, no la pudieron tirar abajo, porque este proyecto jamás se hizo. Porque en 1914, y ya se venía cocinando, estalla algo muy importante, la guerra, y entonces esto hace que muchos de los fondos se terminen perdiendo y no se pudo generar este cubrimiento, digamos, de la pirámide de Mayo. Por supuesto, con el pasar del tiempo se construye en esto que les
cuento, todo este círculo alrededor que se había hecho más abajo, se hace todo este parquizado. Se llegó a hacer la base de ese monumento grande que iba a cubrir de los hermanos Moretti. Por eso el subte no pasa por acá, sino que hace todo un desvío, porque ese basamento de hierro y otros materiales está debajo, pero luego se parquizó y en 1970, salto en la historia, pero les cuento esto, estén conmigo, síganme, trajeron tierra de todas las provincias de la Argentina, porque este cantero de todo alrededor simboliza la unión de todas las provincias, aunque sea un monumento que está en la ciudad de Buenos Aires, nos representa a todos. Bueno, cuando se movió esos 63 metros que les cuento, las alegorías que había hecho Emiliano Pueyrredón se tuvieron que retirar, ¿sí? Eran de argamasa, se retiraron, no hay registros de qué pasó con esas originales, se perdieron porque también ya estaban bastante desgastadas, según cuenta el historial, ya no tenían figura el rostro, bueno, se habían ido desgastando, se fueron a un depósito y desaparecieron. Y cuando se termina de mover en 1912, le agregan estas 4 alegorías que ven en sus diagonales, que son sacadas del banco, el antiguo Banco Provincia, que está acá en San Martín al 100. Bueno, en el primer piso estaban ellas 4, las trajeron y las sumaron. Son de mármol, son de un artista anónimo y representan la navegación, la astronomía, el comercio, bueno, más o menos lo mismo, pero sin embargo contarles esta historia. En 1973, no recuerdo bien qué es lo que pasó, pero la tienen que sacar, la sacan y la llevan a un depósito y después quedan mucho tiempo, ¿vos te acordás? Enfrente del BAM, del Buenos Aires Museo. En esa esquina, no sé si se acuerdan, que había 4, una al lado de la otra. Sí, y son ellas. Las trajeron en 2017, se hizo una restauración íntegra de todo el monumento, a cargo de la Comisión Nacional de Patrimonio. Se puso completamente en valor, se pusieron andamios, se subió, se trabajó en la alegoría de la República. Ya tenía bastante roto el gorro frigio, el rostro, entonces todo eso se restauró. Bueno, todo lo que es el basamento, la verdad que hicieron un trabajo impecable. Y también, bueno, en los 70 pasó esto que les cuento de la tierra, también se hizo los sombreritos, los pañuelos, perdón, sombreritos, qué mal, los pañuelitos de las abuelas y las madres, bueno, varias cosas que va sucediendo alrededor y en torno a él, a ella, pero que sin embargo siempre va a quedar inerte, ¿no? Esta permanencia que tiene, a pesar de todos los intentos que tuvieron por tirarla abajo, por correrla, por taparla, ella resiste, así que creo que es una alegoría preciosa para que nos llevemos hoy en el corazón junto con las carapelas en este gran marco de esta Revolución de Mayo. Bueno, esta fue un poquito la historia por parte contada de mí, pero ahora los invito a sacarnos una foto con participación. Les voy a dejar unos minutos para que la recorran, porque es algo que no se está haciendo por dentro. Las pirámides así pueden aprovechar a hacer